presentarla. Segundo, porque la demoraron para después de la segunda vuelta, y ya todos sabemos qué pasó después de la segunda vuelta. Uno de los argumentos que yo expuse para que se aprobara rápido la normatividad de la JEP era que usted quería, como JEP, llamar a la cúpula de la FARC y no había un reglamento de cómo llamarlo, porque el Congreso no lo sacaba, una cosa absurda. Entonces, por eso es que va todo atrasado. No, vamos a ver, pero es que tú podías perfectamente, ellos podían haber hecho, las FARC, lo que ustedes dijeron que iban a hacer, lo que ustedes mintieron al país diciéndole que iban a hacer, que es, perdona, que iban a escoger. Fue Santos, Santos, ustedes lo aplaudieron porque eran todos sus enmermelados. Pero le cuento. ¿Usted por qué siempre dice cosas que Pues porque me gusta y respetarlo. Mire, hay una cosa que ustedes dijeron. En las listas de las FARC no van a ir ninguno con crímenes de lesa humanidad. Eso dijeron ustedes. Cuando ya cumplan, perdona, lo dijeron. No, porque no van a ir, van a poner otras personas. Decían, ¿por qué dicen ustedes que van a ir ellos? Pero que mire, pero es que ayúdeme. La gente lo juzgará. Ayúdeme que las personas que nos están oyendo nos entiendan, Salud. Porque hay una ley que fue aprobada por el Congreso que tiene que ver sobre la participación de la política de las personas de la FARC. Y ahí se discutió todo lo que usted está diciendo, que supuestamente se dijo. Yo no dije eso, ni creo que nadie del Congreso lo haya dicho, porque ahí se discutió cómo iba a ser la participación de la FARC y nunca se dijo lo que usted está diciendo. Entonces, ojo, y no solo eso, con eso, Salud, porque es que empecé a decir una cosa que no son. La participación de la política es producto de una ley, del fast track. Pero insisto, Juan Carlos, dijeron que nadie dijo eso, porque en la ley nunca nadie dijo eso. Además, dijeron, nunca se dijo eso. El acuerdo que es la base de la cual sale la ley, establece claramente que el proceso de justicia transicional iba paralelo a la posibilidad de ejercer sus derechos políticos. Eso fue claro desde el una vez gran crítica, doctor Daniel. Lo hicieron. Entonces no ven a decir ahora que es que nosotros dijimos que nunca se dijo eso. Podemos estar de acuerdo que eso sea bueno o malo. Es que hay una debate, pero el acuerdo fue claro en decir que pero los políticos dijeron otra cosa y en eso tiene razón Salud. Es más, el mismo presidente no podían decir eso. Juan Manuel Santos lo dijo. Pero páreme bola, es que hay unas leyes que han desarrollado esto que estamos hablando. Sí, y una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dice el presidente. Esa es mi crítica. Páreme bola, porque cuando se está discutiendo la ley, nunca nadie dijo, vamos a hacer esta ley para que unos tipos allá hagan tal cosa y no la hagan. No, ya está en la ley, tiene que hacerla, y la ley es la que permite de que pueda haber asistido. Estamos hablando desde los acuerdos, senador Benedetti. Pero por eso, a ver, son dos cosas diferentes. Que usted se lo haya escuchado a un político, ojalá dijeran quién. Es verdad. Santos. Juan Manuel Santos Calderón. También se lo escuché. Por eso estaba haciendo unos chistes para que ustedes me sacaran del problema, pero al contrario, me querían zampar en ningún problema con el señor. Yo nunca dije eso. Primero porque no estaba al tanto de lo que se iba discutiendo en tiempo real de los acuerdos. Después sí, uno estudió los acuerdos. Pero ahí nunca estuvo lo que usted dijeron. Entonces, que Santos haya dicho eso, pregúntele a él por qué carajo dijo eso. Es que es jefe de Estado y jefe de la bancada de ustedes. A ver, básicamente, nos diga, doctor. Pero además son dos cosas distintas. Una cosa es lo que se pudo haber dicho cuando estaban negociando los acuerdos. Después. Bueno, el plebiscito. Sí. Hombre. Eso es. Pero un momentico, el plebiscito es cuando precisamente en el momento del plebiscito, cuando estamos hablando del acuerdo que se firmó en Cartagena, ese primer acuerdo, que establece lo que ahora acabo de decir, la posibilidad de que mientras se desarrolle la justicia transicional puedan ejercer sus derechos políticos. Así quedó firmado. Y otra cosa es los tiempos reales de lo que pasó en el Congreso. Si la JEP se hubiera aprobado y el reglamento se hubiera aprobado tiempos atrás, como el fast track que supuestamente debía haber hecho antes del diciembre del año pasado, pues entonces la JEP hubiera empezado a funcionar mucho antes y hoy hubiéramos tenido una situación distinta. Pero entonces estamos hablando de una combinación de dos situaciones distintas. Una que fue lo que pasó con el plebiscito, etcétera, pero segundo, el hecho real de que cuánto tiempo se demoró para que finalmente aprobaron el reglamento, y el reglamento se aprobó ya después de la segunda vuelta y fue aprobado por el Congreso, que es el Congreso que ahora está en la mayoría con Duque. Entonces no pueden ahora decir que fue Santos que dijo, que no dijo. Es que yo tengo otra visión totalmente distinta de la historia reciente de Colombia. El problema son los tiempos. El problema son los tiempos. A ver. Básicamente el debate cuál fue y se dio en torno al plebiscito, precisamente. El plebiscito lo que evidenció fue este tipo de debates. Nosotros decíamos, por ejemplo, que en los acuerdos se establecía la posibilidad, como lo anota Daniel García Peña, de hacer política mientras que era sub judice. Y nosotros dijimos eso es un adefesio a la justicia, a la verdad y a las víctimas. Y ustedes me dijeron, eso es, ustedes no, pero digamos, los del sí decían, es que eso es un imperativo, es una imposición de las FARC. Y así vamos a hacer. Punto 1. ¿Qué dijo el presidente Juan Manuel Santos para ganar votos en favor del sí?
dijo, les voy a decir 3 mensajes, señores colombianos. 1, no les vamos a dar un peso a los de la guerrilla, ni más falta, ese 1.800.000 pesos que iba saliendo por decreto, él lo negó hasta el final. Segundo, dices tú los sueldos a los sí, claro, que todavía no han empezado. Perdónenme, pero ahí hay un decretico y está en firme y ejecutoriado. Segundo, nos dijeron, miren, es falso y ahí están circulando todas las mentiras de la oposición de que estos señores vayan a posesionarse, nada más ni nada menos como congresistas de la República de Colombia, sin haber purgado condena, sea cual sea la condena. Nos lo dijeron y ahí están las redes. No hablo de purgar condena, perdón. Sí, señor. De haberse presentado. No, señor, no estamos ahora conociendo de haberse presentado, de haber, no señor, de haber purgado condena. Entre otras cosas le voy a decir un dato, porque esa era una de las exigencias que por demás está recordando esta misma semana la fiscal ante la Corte Penal Internacional. Ese era uno de los debates y por eso los pusieron ustedes los de la bancada mayoritaria y que apoyaban a la presidenta Santos en tantos aprietos. Y el tercer punto del debate que se dio en eso para hacer historia reciente es que... Pero eso fue aprobado. Sí, es que lo que estoy diciendo es que la ley decía una cosa y el presidente decía otra. Esa es mi crítica. Pero es que el acuerdo, la ley es la que dicta y esa ley fue aprobada por el Congreso. Pero le estoy diciendo es que ahí está la esquizofrenia. No, para proyectar a futuro, lo que te decir, si es que nadie tiene la menor duda que mintieron sin parar, que el presidente Santos mintieron. Es más, tú repitiendo sus palabras te estaba creciendo la nariz. El presidente Santos mintió. Yo no soy el mentiroso, estaba diciendo el historiador del caso. Mintió. Y él dijo, perdona, senador Benedetti, él dijo que no se iba a posesionar, que no iban a estar en las listas las personas con crímenes de lesa humanidad. Perdona, eso lo dijo Santos, no me lo estoy inventando yo, lo dijo Santos. Eso fue un sueño que tuviste. No, ahí está en las redes. Sí, que me da igual, es que está ahí. Yo quiero contestarle si queremos hablar de las mentiras, ¿por qué no nos cuentan los del no? ¿Cómo nos vendieron el cuento de que si se aprobaba el sí, nos íbamos a volver todos homosexuales? No, yo eso no, a mí eso no me cuente porque eso lo dijo, es verdad. Hay gente que lo dijo, sí, pero nosotros no somos de esos. Pues que esos señores son 328 no, es que algunos compañeros, ¿cuántos millones fueron? ¿Cuántos millones? No, 7 millones. Pero yo no escuché a ninguno de ustedes desautorizando. No, señor. Ustedes estaban felices cuando no, señores, yo sabía que autoricé en ese micrófono. No, doctor Daniel. Nosotros decimos acá de mentiras. Usted estaría feliz, yo no. A mí las mentiras no me gustan nunca. De ningún lado. A mí las mentiras no me gustan nunca. Además, yo tengo una suerte, es que yo no soy uribista. El señor Benedetti tiene que defender a Santos porque sí fue santista. No, yo no fui santista. Pero yo no soy santismo nunca ha habido. Ah, no, tú no fuiste santista. Que no, es en serio. Santismo nunca ha habido. Miren, yo no conozco el primer santista. Lo que sí ha habido personas que han defendido se llamaba el gerente de la campaña del no que salió a Juan Carlos Vélez. Juan Carlos Vélez. No, pero entonces no hablo de salud Hernández ni hablo aquí de Oye, si ya no sabemos quiénes son los gerentes, si Santos no sabía quién era el gerente de campaña, si Santos no sabía dónde quedaba su campaña. Vamos por partes. Yo quiero contestar esto. Yo quiero dejar esto muy claro porque a ver, empecemos. Salud. No, tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. Una pausa. Vamos a una pausa y ya volvemos. 7 de la noche, 30 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Salud Hernández, Armando Benedetti, Daniel García Peña y Rodrigo Pombo, y sobre el tema del que estaban discutiendo acerca también de la JEP, de las FARC. Quería agregar algo, Armando Benedetti, tiene la palabra. Bueno, a ver, que no confundan el tema del santismo y tal. Lo que sí hay una persona que estamos de acuerdo y nos sedujo increíblemente el tema de los acuerdos de la paz, como otros no. Pero entonces por eso quiero hacer esa claridad, que nosotros lo que estamos tratando aquí de defender es el tema de los acuerdos de la paz y nos hemos quejado con la implementación de la paz, que yo creo que eso ya fracasó. Sí, ha sido un desastre. Eso se murió. Pero lo que sí quiero significar es que con base en lo que dijo Pomo y lo que dijo Salud, yo no escuché nunca en la campaña, o no me acuerdo que las personas que hubieran cometido lesa humanidad no pueden hacer política, porque de eso se trataba el acuerdo. Una de las esencias del acuerdo es que esas personas que estaban en la cúpula de la FARC pudieran llegar al Congreso o hacer política. De eso, ese era uno de los puntos, ¿sí me explico? De columna vertebral. El meollo del acuerdo. El meollo del acuerdo era ese. Entonces yo nunca, Salud, hubiera dicho que esa persona podía hacer. Lo del tema de los recursos. Siempre se dijo que iba a haber unos recursos para unos señores que se iban a desmilitarizar, otros que entraban al Estado, no, otros y tal. Ese tema. Entonces, ahora, que Santos en determinado momento se ha dicho, en donde creo yo que ustedes, en la única parte que ustedes tienen la razón, era que no iban a llegar al Congreso.
sin haber pasado por la JEP, sin haber dicho la verdad. ¿Por qué eso no había pasado? Porque el gobierno se demoró, porque perdió las mayorías tontamente, porque lo hizo después de la segunda vuelta y porque eso finalmente quedó mal hecho, porque no había una reglamentación, era que no podían traer a esos señores ante la JEP para poderse posicionar. Por los tiempos. Yo me acuerdo que uno de los argumentos que esbocé el 25, el 26 de junio en estos micrófonos, si no estoy mal, el 25 o el 26, que decíamos que tenían que hacer la reglamentación para que precisamente no hubiera impunidad de unos señores que iban a llegar al Congreso sin ni siquiera haber dicho realmente que hubieran hecho o no hubieran hecho. Entonces, ojo con ese tema, porque una cosa es una cosa cuando se estaba haciendo el acuerdo, otro cuando se hizo el acuerdo y otro cuando se hizo el plebiscito y otro cuando se reglamentó. Son 4 tiempos distintos y tengo entendido que lo que está diciendo Pombo es en la hora que se estaban confeccionando los acuerdos. No, eso fue durante la campaña del plebiscito. Y todo se está cumpliendo como dijimos, es decir, es que dijimos fue antes de la renegociación. Pero simplemente para terminar la idea, yo creo que lo que dice Benedetti es absolutamente cierto, y no solamente en este tema, sino en todo el acuerdo de paz. Es que recuerden cuando se diseñó el Fast Track. El Fast Track tenía un tiempo de... ¿Cuánto tiempo era, Armando? 6 meses. 6 meses. En esos 6 meses por el presidente. Prorrogables. Ahí debería haber aprobado todo lo que tiene que ver con la JEP, todo lo que tiene que ver con la reforma rural integral que no se aprobó, todo lo que tiene que ver con el estatuto de la oposición y la reforma política, de la cual solamente se aprobó una partecita. Es decir, si uno mira el conjunto del acuerdo, lo que se pensó originalmente con esos tiempos, por eso insisto en el tema de los tiempos, pues no se dieron. Y no se dieron por culpa efectivamente de la incapacidad de mantener una coalición de gobierno de la Unidad Nacional. Primero se fue desde diciembre del año pasado, se empezó a desbaratarse esa mayoría, y la verdad es que hoy ni siquiera se han abordado temas fundamentales como la reforma rural integral. La verdad, Daniel, es que el viernes política. Se posesionan personas de las FARC que no han pasado por la Justicia Especial para la Paz, que tienen graves crímenes de lesa humanidad y se posesionan. Ya, si van a La Habana, a un foro de Sao Paulo que se ha desnudado, porque el foro de Sao Paulo se celebra en un país que es una dictadura, que es lo que siempre hemos dicho, esa es la izquierda, ¿entiendes? Entonces, ya si van de viaje o no van de viaje, es lo de menos, porque ya si van de viaje ya es que es una tomadura de pelo, es insultar a las víctimas, porque todavía usted, que es un reo, como tú decías, ni siquiera has pasado por la Justicia Especial. No diga eso, pero son reos ante la Justicia Especial. Ante la Justicia. Sí, señor. Da igual, es personas que no han cumplido con la justicia. Pero han mostrado toda una vocación de paz. Han estado pendientes de los acuerdos. De momento. No han cumplido, pero es que tampoco, ¿sabes por qué tampoco han cumplido? Porque ellos tenían que haber desmantelado, según decían, el narcotráfico. Ellos podían haber dicho dónde son las redes. Ellos saben mucho más. Eso no estaba. Podían haber ayudado. No hablemos de ellos podían. No. Pero es que, vamos a ver, cuando tú tienes voluntad, no te lo tiene que imponer la ley. Y están en los acuerdos. Por eso, cuando ellos te demuestran la voluntad, te importa un carajo la voluntad. Eso se han demostrado que quieren estar. Hay unos que se han desmovilizado. Que a pesar de que el Estado les ha incumplido una cantidad de cosas, han mostrado vocación de paz. Que a pesar de que metieron un peso por narcotráfico, dice que no, sacaron comunicado diciendo vamos a estar en la paz. Esa es la voluntad de paz y que van a llegar al Congreso. La base. Pero jefes no han cumplido. Yo les tengo dos temas adicionales en los 20 minutos, un poco menos que nos queda de programa. El primero tiene que ver con que se han unido hoy y han decidido que van a actuar como bloque en el Congreso de la República a partir de este viernes las bancadas del Partido de la U y de Cambio Radical. Consideran que tienen un número muy importante de escaños que ocupan, creo que son más de 80, entre 80 y 90. Recordemos que el Senado tiene, si mal no recuerdo, 102 curules y la Cámara de Representantes 166. 265. No más. Porque es que acuérdense, 108 porque hay que contar los de las FARC. 166. No, estoy hablando de Senado. Senado. Estoy hablando de Senado. 102 más 5 de las FARC, 108 más el de Petro. 108. Son 108. Matemáticas de abogado, pero y allá son 166 más 5 más 1, 172. Perfecto. Bien.
Gracias por la corrección o por la precisión. ¿Tiene sentido esta bancada unificada que están montando el partido de la U y Cambio Radical? ¿Es la manera de hacerle frente un poco a los señores del Centro Democrático que parece que no les han prestado atención? ¿Me dejas un momento? Juan Carlos, ¿me dejas un momento? Eso va a salir muy caro. Eso va a salir muy caro. Esa bancada va a salir carísima. Sí, mire, Salud, no podemos seguir hablando así porque estamos hablando de las coaliciones para el Congreso. Lo siento, pero va a salir muy cara. Pero caro aquí, mijo. Benedetti tiene la palabra. Es que no se puede seguir hablando alegremente así, Salud, porque estamos hablando de las coaliciones para las composiciones de las comisiones del Congreso. Ahora, lo que a usted le fascina hablar y a todo el mundo le gusta y tal, de la mermelada, que va a salir caro, es un problema del gobierno con algunos congresistas, no para el 20 de julio, sino para después del 7 de agosto. Entonces, hablemos lo que estamos. ¿Le va a salir caro a quién? A nadie. Porque estamos hablando de quién llega a la comisión primera, quién llega a la comisión segunda. O sea, no tiene nada que ver ni la mermelada ni un carajo, pero todo el mundo siempre lleva el imaginario natural y de sentido común de qué es eso. ¿Qué es lo que está pasando ahora, Juan Carlos? Es la primera vez, y voy para mi 5º periodo, que para esta época no hay un acuerdo para la composición de las comisiones. Siempre hay una traba, es para ver quién arranca en la presidencia o por qué del Congreso o de la Cámara o de las comisiones. ¿Qué es lo que se ha estilado siempre? No importa cuánto sea la minoría ni cuánto sea la mayoría, como hay un cúmulo de intereses de que de pronto el partido de la U necesita 3 en la comisión primera, a veces 2 en la comisión tercera, entonces pueden decir que el Centro Democrático puede decir, vea, quédense estas 3 y más bien me dan una en la quinta y ustedes cogen estas 2. Eso es casi una cosa de colegaje entre los 108 en este caso, que se empiezan a dirimir a dónde es que realmente van a ir cada compañero. Y no ha habido, no porque los del Centro Democrático no nos paren bola, sino que yo creo que ha faltado experiencia. O sea, yo he escuchado frases de personas del Centro Democrático, es que nosotros ganamos, y ganamos todo, sí, en el Ejecutivo. Y en el Congreso, si usted quiere mantener una mayoría de salud, es bastante difícil, le toca ceder a usted que ganó para mantener unas mayorías holgadas. Y hoy no las hay, usted no las ve. Entonces la coalición del partido de la U, del cual hago parte, y de Cambio Radical, es solamente para ese tema, para la composición. Ahora, que usted sume, te da 30, que allá en la izquierda hay 27. Si, nadie está pensando en que la presidencia del Senado no la va a tener Centro Democrático. Nadie se le ha ocurrido eso, ni nadie le está mostrando los dientes a nadie, ni nadie está retando nada. Pero también, como se excedan en inexperiencia, como se excedan en intolerancia, como se excedan en falta de experiencia, en soberbia, te están los números para fregarte si quieres. Pero nadie quiere eso, nadie se lo ha pensado. Pero como tú no te pongas inteligente, no te pongas pragmático, puede pasar de todo. A eso es lo que yo llamo la atención. Muy bien. Rodrigo Pombo. No, pues aquí sí me da clase el senador Benedetti, que quiere que le diga Juan Carlos, pues ahí sí es el profesor. Eso sí, una cosa de filigrana política excelsa. Pero estoy hablando para el Congreso, quiero hacer énfasis en el tema legislativo. Sí, vamos a ver cómo redunda eso en el tema gobierno. Eso puede pasar. Digamos, mi reflexión es esta, más allá de esos cálculos de quién se une, cómo se une. Hay una reflexión filosófica, y es que cuando los partidos no tienen una doctrina política clara, pasan este tipo de circunstancias. Eso uno no lo encuentra en los debates en el Parlamento inglés, ni siquiera en el Parlamento español. Ellos tienen una... pero y en el Congreso americano tampoco. Uno no ve esas filigranas de que ahí hay unas mayorías que están girando y gravitando en torno a un programa de gobierno, pero más allá de eso y allende a eso, a una doctrina política. Aquí no tenemos ni siquiera el Partido Conservador, pues, que es mi partido, o digamos, yo profeso esas ideas, no tienen esa doctrina. Y eso es lamentable. Y lo segundo es el tipo de cosas. En Estados Unidos las peleas son duras por llegar a las comisiones económicas. Sí, claro, pero siempre hay una ideología detrás. O sea, usted puede decir, es que y en la Corte Suprema de Justicia también, pero hay un tema ideológico. Acá yo lo que veo es que ese tema ideológico está en un 3.º o 4.º lugar. Y pues usted me va a decir que ustedes se van a oír ahora con su mejor amigo Germán Vargas, que es el presidente o el director, el jefe natural de Cambio Radical, que esa es la noticia. Pero es que, a ver, esa es la noticia. Yo quiero decirle que la cosa es mucho más
allá lo que mecánica, ustedes están viendo. carpintería. No, es carpintería. ¿De quién se Benedetti, ¿para qué comisión se va? Juanito, ¿para qué comisión Por se va? eso, pero es que Benedetti en la comisión primera como no constitucional cabemos- puede hacer mucho daño frente a las propuestas que va a pero como no proponer cabe- no el porque- presidente Iván Duque. No, porque como es hay que una- ese es el tema no, porque práctico, este si es no, un entonces tema- ¿cuál es el problema? Este es un tema más de, ya le voy a explicar, este es un tema más de matemáticas, porque entonces la U tiene derecho a 2.2 la comisión primera, pero el Partido Conservador que no está pendiente de eso te da el 0.8 y tal, y tienes 3. Son temas Oiga. nada que ver con el cuento de la mermelada, ni el ejecutivo. ¿Sabes a lo que ni se la llama? No he hablado de mermelada, he hablado de ideología. De acuerdo, Y de a acuerdo. Daniel Pero yo García. estoy hablando de matemática. Entonces, ¿qué es lo que Salud. sucede aquí? Pero ¿sabes a lo que Como no hay suena? unos partidos fuertes, como usted lo acaba de decir, Pombo, entonces todo el mundo empieza a tratar acá. Fíjese que aquí, por más que alguien esté en la U y esté odiando al partido de la U, no se puede ir al otro lado porque las matemáticas no te dan allá, porque hay una representación de acuerdo al Senador. número de senadores que tú sacaste para las comisiones que hacen parte. Tiene- Entonces, tiene ese la es el palabra Usted es el Salud, profesor Hernán. en por eso, eso. pero ese es el punto. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted que eso pueda redundar después en lo que vaya a suceder adelante. Ese es un tema que tiene que manejar el gobierno y creo que lo están manejando mal. Le repito, aquí nadie quiere retar a nadie ni está en plan de quitarle la presidencia al Centro Democrático, pero también tiene que ver un poco con qué generosidad y cómo se mueven ellos. Bueno, sea, aquí senador, nadie jugó. Salud Hernández y Daniel García Peña quieren hablar. Salud Hernández. Bueno, profesor Benedetti, Gracias, Juan a Carlos. mí como alumna no aplicada, sino una alumna ¿Qué? vulgar, Pero ¿por qué? profesor, me ha quedado clarísimo que esto va a ser una... es que estoy buscando una palabra que no sea grosera. Siquiera hablamos de eso ahora. Lo que ustedes saben que va a ser, eso va a ser. Es decir, la palabra que no encuentro un sinónimo, eso va a ser. Pero para el Porque lo gobierno, que nos está quedando pero para el clarísimo, gobierno que viene. para el gobierno, lo que está quedando clarísimo es que los colombianos, por desgracia, no han comprendido la importancia vital que tiene el legislativo. Casi más importante que la presidencia. El presidente no puede hacer nada porque va a tener que negociar con un Congreso que no obedece ni a ideologías, en buena parte. Hay unos que sí, la izquierda tiene su ideología, la derecha tiene su ideología, pero hay un mare magnum, que es la coalición esta que habéis dicho tú, para esas La cositas de de las ellos, comisiones, la de como ellos. si no fuera importante quién está en las comisiones, como si eso fue importante. Entonces, lo que queda claro es que el presidente Duque, cuando llegue a ser presidente, va a tener que negociar con todos estos. ¿Y cómo se negocia cuando tú no tienes ideología? ¿Cómo se negocia? Pues como todos sabemos. ¿Pero quién no la tiene? ¿El gobierno o los adeptos de la gobierno, coalición sí. de ellos? Hombre, la coalición que acabas de citar, ¿el no. partido de la U de qué sois? Un momento. ¿O Cambio no, Radical no. de qué A ver, es? a ver, Hombre, a ver, cuenta a de ver, a ver, a ver, películas. Salud, hablemos de lo A mí que la es izquierda claro. sabe lo que Salud, uno- no hablemos de generalidades. Estamos hablando. ¿Cuál es la ¿Qué- cual? qué sois la Es U? que ¿Qué para allá voy. sois? No, la U no está en la coalición de gobierno. No, No, pero pero ¿qué ¿qué sois? es? ¿Qué ¿Qué sois? es? ¿Qué ¿Qué sois? doctrina No, tiene? es un partido Eso es nuevo. demócrata Si usted quiere- cristiano, si usted quiere- conservador, estoy de acuerdo. socialdemócrata, Como todo partido- comunista. como ¿Qué es to- esa como vaina? todo partido recién hecho no tiene ideología y ese partido se terminó. Eso que le digan a los Tories en 1688. No, es que como eres nuevo, tú no tienes ideología. Dame el favor. Que se tiene que ir forjando Venga. y se ha ido forjando. Voy a- Pero lo que ¿me quiero, debes taparle la lo que boca? quiero es que ustedes, ¿por qué se preocupan? O sea, hay una cosa que Usted lleva 5 periodos hay sin una, ideología. por eso, doctor hay Armando. una cosa, no, la mía es de centro izquierdo, todo el mundo la sabe. Eso Lo no que es le quiero- ideología, eso lo que es- le quiero- lo que le quiero enseñar a Senador mis Benet. contertulios y a las personas que veo que siguen distraídos. La U, Usted ha dicho que el partido no tiene ideología. la única, la U, Esta Eso es noticia. una confesión. la U- Por favor, es el lead de mañana, doctor Juan Carlos. la U tiene 14 senadores. Nosotros ya Sin no somos ideología, para- sin ideología. Sin Ahora me lo ideología. acaba de decir que no tiene He dicho, ideología. yo he sido el más crítico del partido de la U, siempre dije que era un partido que se habían conglomerado para pasar realmente Armando, un ya umbral. eso ya quedó de No, titular. por eso, Benedetti. pero yo lo he dicho, no, es que a mí no me importa, lo he dicho. Senador Benedetti, Lo que una quiero que moción de ustedes- orden que el doctor Daniel García Peña tiene. No, espérese, Esto es un doctorado en política. Un doctorado, por Dios. Espérese un momento porque El que la sí gente tiene ideología. ¿cuál politiquería? Pero es que los Senador adjetivos son... Benedetti, por Hasta favor. salud. Es que Solo los los de izquierda tenemos los ideología. adjetivos- Muchas gracias. Eh, Ay, eh, El doctor Juan Carlos, Daniel García Peña tiene Juan la Carlos, palabra. Juan Senador Carlos, Benedetti. es que lo que yo quiero significar es que aquí la gente tiene que acostumbrarse a que nosotros ya no somos mayoría. Y ustedes siguen hablando, sobre todo Salud, hablando todo el tiempo de que ustedes de la U no está en el gobierno. La U hasta ahora no está en la coalición. Muchos de mis compañeros votaron por Duque. Que el partido de para allá, no lo descarto, yo no estaré ahí. Ya he dicho que va a quedar independiente y más allá de la independencia llegar a la oposición. Lo he dicho y ahí me voy a mantener. Pero quiero decirles algo que caigan en cuenta, Juan Carlos, porque he visto la prensa en eso, todo el mundo. Ustedes se les olvidó, tienen que cambiar el chip. Ya nosotros no somos la mayoría, nosotros no somos la coalición. Nosotros no tenemos que mantener ni garantizar absolutamente nada. Y nosotros no tenemos ideología. El balón lo tienen otros.
Entonces, cuando ustedes me hablan a mí de coalición de ideología, yo le pregunto a ustedes, y ahí fue cuando empezó el desorden, dígame cuál es la ideología de tu coalición, dime cuáles son los de la coalición. El Partido Liberal, yo no me puedo reír como se está riendo, Popo y Salud del Partido Liberal de la coalición, del Partido Conservador que está en la mitad. Hablen de ellos. Se nos va a acabar el tiempo. A ver, Daniel García Peña. Yo creo que todo esto ha evidenciado que estamos en una transición política, una reconfiguración del modelo electoral muy importante, en la cual, y ahí sí me aparto un poco, el partido de la U y Cambio Radical, no olvidemos que vienen del mismo tronco, son nuevos, pero son reencauchados del viejo Partido Liberal, que en su momento entró en crisis, no solamente más que de la ideología, la habían perdido hace rato, o de más bien se habían ido a la derecha, pero por otro lado hay unas prácticas políticas que es el clientelismo y unos varones electorales, y en ese sentido yo sí veo mucha, digamos, lógica de que Cambio Radical y la U, que vienen del mismo tronco, que tienen las mismas prácticas, que se responden a la lógica de las maquinarias, etcétera, se encuentren para poder sumar, y ahí sí la matemática es importante, pero uno no se suma con diferentes, hay elementos comunes que permiten que de alguna manera esa reconfiguración, ese sector se sienta de alguna manera desubicada, porque lo cierto es que votaron en su gran mayoría por tú, que tú eres uno de las pocas casos, digamos, que no lo hizo, pero que a mí lo cierto es que Duque hasta ahora no ha respondido como se había respondido en otros tiempos. La conformación del gabinete, uno no ve en ese momento ninguno que uno diga. Así es, eso es lo que quería llamar. Pero eso es maravilloso, es una buena noticia, no está respondiendo a las mayorías parlamentarias. Yo creo que es fantástico. Es una transición. Yo creo que es fantástico. Yo creo que transición, esa es la palabra perfecta. La transición es positiva, estoy de acuerdo. No, y que no le den los cargos de los ministerios a los congresistas me parece mucho más positivo aún. Eso es positivo. Yo no creo, por ejemplo, que sea positivo que se acaben los partidos tradicionales. No me parece para nada positivo. Pero no me interrumpa. Profesor, doctor García Peña. Pero ahí viene la realidad, que es cuando ya esté posicionado el gobierno y cuando se tienen que aprobar las leyes, hasta qué punto esa independencia y esa capacidad que tienen unos ministros que no conocen al Congreso, que nunca han estado en el Congreso, puedan efectivamente lograr que su agenda lo aprueban o no. Eso está por verse. Y ahí es donde yo tiendo a estar ahí de acuerdo con Salud, de que tarde o temprano van a tener que hacer ofertas, llámese mermelada, pónganle otra palabra, pero digamos la sumatoria, ya dijimos que son 108 senadores en el senador, necesitamos entonces ahora, para tener la mitad más uno, 55. Entonces haga la suma. Ahí ni el Centro Democrático puede solito, y ahí donde ese bloque de Cambio Radical y la U pueden cotizarse en una eventual negociación con el gobierno. Y es ahí donde creo que tenemos la idea, estamos en la transición hacia un nuevo régimen, una reconfiguración de partidos, pero donde hay prácticas todavía muy poderosas, y ese bloque donde también entraría el Partido Liberal, el Partido Liberal, que fue la madre de la U y de Cambio Radical en su momento, y el Partido Conservador como el otro socio tradicional de la política tradicional. Ahí donde vamos a ver cómo salen de este proceso frente al nuevo gobierno. Mire, quedan 2 minutos de programa y necesito preguntarles, y cada uno conteste en 20 segundos, ¿qué opinan del anuncio del presidente electo Iván Duque de que el ministro de Defensa va a ser Guillermo Botero? ¿Ese será un buen ministro de Defensa, o le falta experiencia, o cómo lo ve usted? Salud, Hernández. Pues experiencia no tiene, es decir, eso es evidente. Mejor que lo que hay, eso fácil, hasta yo sería mejor, es decir, mejor que el ministrito que ha habido, cualquiera, sales a la calle, coges el primer patrullero, es el mejor ministro de Defensa. Pero obviamente necesitas una persona muy capacitada, es decir, este país tiene unos problemas de orden público muy graves. Yo a este hombre le conozco por sus declaraciones y por FENALCO, pero no sé, pues para mí es una incógnita total. A mí me ha sorprendido, yo esperaba a alguien que tuviera experiencia, pero vamos a ver. 20 segundos. ¿Tú? ¿Coincide con ese punto de vista, Rodrigo Pombo? Sí, pero lo veo un poco más esperanzador. Yo creo que manda 3 mensajes. Primero, una muy buen vínculo entre la sociedad civil y, digamos, y la vida castrense y la vida de cuartel. Segundo, por lo que yo lo conozco, tiene lo que más se necesita hoy en día, y es lo que tanto hemos añorado todos estos años, y es pantalones, carácter, temple, y eso es muy importante, sobre todo en esa cartera. Y 3,
pero con la decencia, con la cortesía, pero lo cortés no quita lo valiente, y yo creo que el doctor Botero es eso y simboliza eso. Y 3, tiene una capacidad de relacionamiento con políticos, con gremios, con empresarios a nivel nacional, a nivel internacional, que eso sí que se necesita en estos momentos contra la criminalidad tan organizada y tan fortalecida que está. Entonces a mí me parece un nombramiento muy bueno, ojalá no me equivoque, pues, pero... Daniel García Peña. ¿Me grabas esto, Juan Carlos? Sí. No, yo sí creo que Armando Benedetti. Daniel García Peña. Es una incógnita, sin duda, no tiene la experiencia, y eso me lleva a otras preguntas, además de las que se han hecho por mis colegas, y es que quién va a estar realmente hablando del oído, quién estará realmente detrás del ministerio. Y yo creo que con todo lo que conocemos al expresidente Uribe, que tanto le gustan los temas de la defensa, hasta que adelante el verdadero ministro va a estar más bien en el Senado. Una pregunta que hago, porque realmente no sé. Cizaña ahí. Últimos 20 segundos del programa. Armando Benedetti. Guillermo Botero. Si no estoy mal, en el 2004, cuando designaron a Sabas Pretel como ministro interior, yo dije que era un verdadero palo, y el editorial del Tiempo dijo algo así como Benedetti dice también que no es un palo. Después a Sabas lo reemplazó el hoy ministro de Defensa, y ese sí que es un verdadero palazo. O sea, eso es una vaina, porque usted puede encontrar, Nancy Patricia Gutiérrez, bueno, conoce el Congreso, por eso la ponen ahí, porque conoce el Congreso, pero yo me he devanado los sesos y creí que Pombo me iba a ayudar a... ¿Los 3 criterios no le parecen buenos? No pudiste, porque lo que me dijiste es que el que mande y que tenga pantalones, ya tú un capataz, no sé, cualquier teniente corbeta hace esa vaina. Lo que te quiero significar es que ese ha sido un palazo total. Yo he tratado de devanar los sesos en explicar una razón, un argumento razonable, no sé, que me explique, no importa que no lo comparta, de que por qué alguien como Guillermo Botero no, pero que la civilidad y además y todos tienen pantalones, porque él había dicho que la mitad van a ser mujeres, pero señores, ahora solo hay 3 mujeres ahí. Y ojo, mucho oigan, se nos acabó el tiempo. ¿Tú sabes por qué Pombo le gusta este gobierno? De los 6, creo que ya de los 6, 4 ya son conservadores. No, porque enarbora la idea conservadora, más allá de los señores, se nos acabó el tiempo. Goditos al poder. Senador Benedetti, es que se nos acabó el tiempo de verdad. Así que gracias a Luis Hernández por haber estado en Voces de RCN, Armando Benedetti, Daniel García Peña y Rodrigo Pombo, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 7 de la noche, 57 minutos.